En este video les voy a enseñar cómo hacer texturas con diferentes materiales. Vamos a trabajar con lápiz de grafito, con tinta china, con témpera y con acuarela. Si no tienen acuarela y tinta china, pueden reemplazarlo por agua teñida. Pueden teñir el agua con un colorante artificial, con anilina, con un fibrón que ya no usen. O pueden usar un colorante natural, pueden usar por ejemplo remolacha u otras verduras que tiñen el agua. O si no, condimentos como el azafrán o el pimentón. Vamos a utilizar 2 hojas, las van a dividir en 6 y van a sacar en total 12 cuadrados porque vamos a hacer 12 texturas diferentes. En el primer cuadrado vamos a hacer frottage con lápiz de grafito. El frottage es una técnica que consiste en colocar algo debajo de la hoja y después pintar la hoja, entonces se va a crear una marca, una textura donde se va a ver lo que está abajo. Podemos usar por ejemplo una moneda. Vamos a pintar con cuidado para que no se rompa la hoja y se va a ver la moneda. Lo pueden hacer también con otros elementos de metal, como por ejemplo puede ser un aro. Ahí vemos el arito. Y lo pueden hacer con otro objeto que tenga textura, como un pedazo de tergopor. O una lija. Bien, en la hoja pueden probar todos los elementos que se les ocurran. Si encuentran otros en su casa también los pueden probar. En otro cuadrado vamos a hacer bruñido. Vamos a pintar toda la hoja con el lápiz de grafito y después vamos a borrar. Podemos utilizar una goma común o también pueden utilizar este lápiz goma, que está bueno porque le pueden sacar punta para borrar cosas finitas y también viene con un pincel para limpiar. Pueden probar diferentes tipos de gomas que tengan para ver qué efecto generan en la hoja, ¿sí? Ahora vamos a hacer con tinta china estarcido. Esto consiste en mojar un cepillo en un recipiente con tinta, van a sacudirlo un poco para sacar la tinta y después con su dedo van a pasar el cepillo sobre la hoja para que caigan pequeñas pintitas de tinta. Llénenla toda para generar una textura. Recuerden siempre poner un papel de diario, un plástico o algo que nos sirva abajo para no manchar la mesa. Y por las dudas usen ropa vieja porque se pueden manchar y la tinta china cuesta sacar. Pueden hacerla así la textura o también pueden colocar sobre la hoja un papel calado o una forma, como acá que tenemos una blonda, que es un papel de decoración que viene calado. Entonces yo voy a manchar la hoja y cuando saque la blonda me va a quedar la forma, ¿sí? Tengan cuidado de que no se les mueva. Y así nos queda la textura. Ahora también con tinta china vamos a hacer soplado. Vamos a poner un poco de tinta sobre la hoja, en diferentes partes de la hojita. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser soplar la tinta con una bombilla para que se esparza por toda la hoja. Pueden dar la vuelta, pueden hacerlo para otro lado. Así hasta llenar toda la hoja.
Ahora vamos a hacer la técnica de rechazo. Esta técnica se hace con cera. Pueden usar una vela o si no tienen, usen un crayón de cera o un óleo pastel. Tiene que ser de buena calidad para que funcione. Lo que vamos a hacer es pintar toda la hoja primero con la cera o con el crayón y arriba le vamos a pasar tinta china. La cera va a repeler la tinta, por ende la hoja no la va a absorber y va a quedar veteada, ¿sí? Se va a ver la cera de abajo. Va a tener que esperar a que se seque. Les va a quedar algo más o menos así. Vamos a hacer una textura utilizando sal gruesa. Acá vamos a hacer al revés. Primero pintamos toda la hoja con tinta, bastante tinta. Para este trabajo pueden usar una tinta económica, la más barata que encuentren. No usen una tinta muy cara, porque van a gastar mucho. Bien, vamos a pintarlo todo. Y antes de que se seque, vamos a echarle primero arriba un poco de sal gruesa. Y vamos a dejar que la sal absorba la tinta. Luego van a retirar la sal gruesa y les van a quedar en la hoja todas las marcas que deja la sal. Ahora vamos a hacer con acuarela o puede ser agua teñida. Vamos a hacer la técnica de acuarela húmeda. Vamos a mojar primero la hojita con mucha agua. Agua limpia. Y después encima vamos a ir colocando la acuarela. Pueden probar con diferentes colores, diferentes cantidades. Y vamos a dejar que se mezclen libremente en la hoja. Va a quedar una textura más o menos así, bastante loca. Traten de no mezclar demasiado los colores porque les va a quedar todo del mismo tono marrón. En acuarela vamos a hacer veladuras, pero esta vez vamos a usar la técnica de acuarela seca, que consiste en mojar el pincel, secarlo un poquito, ¿sí? Y mojar la pastilla de acuarela sin mojar la hoja previamente, ¿no? Vamos a hacer líneas. De un color. Lavamos el pincel. Tomamos otro color. Y ahí van a ver cómo los colores se entremezclan. Y se quedan diferentes tonos. Traten de llenar con los colores toda la hoja. Y van a ver cómo siempre en la acuarela se ve el color de abajo, se mezcla siempre con el color de arriba. Vamos a pintar con témpera. Vamos a usar en lugar de un pincel para hacer esta textura un cepillo de dientes, o pueden usar también un tenedor o un cepillo para el pelo que ya no les sirva, ¿sí? Con esto podemos peinar la pintura. Esta textura les puede servir, por ejemplo, para hacer pasto. Y lo mismo con el tenedor. Traten de llenar toda la hoja con estas texturas. Si se les ocurre, también pueden utilizar otro elemento que tengan en su casa y experimentar. Ahora vamos a probar la técnica de trapeado y de pincel seco. Para eso primero vamos a poner pintura en la hoja. Con un cepillo, con un pincel grande, lo que ustedes quieran. Van a llenar toda la hoja de pintura. Y después la pintura la vamos a retirar.
Para esto pueden usar, por ejemplo, un trapo que no les sirva. Vamos creando una textura con el trapo, ¿sí? Apretándolo. También pueden usar otro pincel que tengan, un pincel seco, para ir retirando la pintura y formando una textura. También podemos pintar utilizando una esponja de cocina vieja que ya no les sirva. Puede ser una de estas blanditas, una más áspera. También pueden utilizar una virulana o una lija. Esto nos va a generar una textura diferente a cuando pintamos con el pincel. Tienen que apretar bien la esponja. Pueden hacer algo así. Para esta última técnica van a dividir la hojita por la mitad. La van a volver a abrir y de una mitad van a pintar con témpera. Van a colocar manchas de témpera con bastante pintura. Pueden usar varios colores. Y antes de que se seque, van a doblar la hoja. La van a aplastar bien. Luego la van a abrir. Y les va a quedar el mismo dibujo, la misma textura de ambos lados. Pueden hacer estas 12 texturas. Y una vez que tengan todos los cuadrados que se hayan secado, los pueden pegar sobre una cartulina negra o de color para tener su trabajo final presentado. También pueden probar otras texturas que se les ocurran con elementos que encuentren en su casa y me las muestran.